Bien, estamos viendo entonces, habíamos quedado en la unidad 10, que habíamos visto esfuerzo cortante, ahora estamos viendo momento torsor. Habíamos visto que los momentos torsores requieren de armadura transversal, que se calcula con esta formulita que la habíamos deducido, y requiere además de armadura longitudinal, que se calcula con esta formulita, que también la habíamos deducido. Continuando, vemos el tema torsión y cortante. En pocos casos los elementos están sometidos a torsión pura. La situación más usual es aquella en que una viga sujeta a los momentos flectores y fuerzas de corte corrientes deben también resistir momentos debido a la torsión. En otras palabras, la torsión pura no existe casi. Siempre viene acompañada con torsión y cortante. La torsión siempre viene acompañada por el cortante. Como decir, el momento flector casi siempre viene acompañado por el cortante, ¿no? Rara vez es que el momento torsor es puro, ¿sí? ¿Cuándo es puro? Cuando el cortante es constante. Porque ¿qué es el cortante? Es la variación del momento flector respecto a su longitud. Entonces, así como el momento flector siempre viene acompañado por cortante, normalmente la torsión no viene pura, sino que viene acompañada por esfuerzo cortante. En un elemento no fisurado, las fuerzas de corte y el momento torsor producen tensiones tangenciales. En un elemento fisurado, tanto el cortante como la torsión aumentan las fuerzas en las bielas diagonales, aumentan el ancho de las grietas diagonales y aumentan las fuerzas actuantes en las armaduras transversales. Utilizando la nomenclatura usual para el hormigón armado, el esfuerzo cortante nominal producido por una fuerza de corte aplicada B es igual a la tensión tangencial producida por el esfuerzo cortante. Se acuerdan de resistencia es igual al esfuerzo cortante dividido entre el área neta, que vendría a ser el ancho del elemento de la viga, el ancho del nervio y la altura útil. El esfuerzo cortante producido por la torsión, también la habíamos deducido, esta tensión tangencial tau producida por torsión, es igual a T, el momento torsor, dividido entre 2 veces el área encerrada a una distancia, el área encerrada en el promedio de un espesor T, que está alrededor del perímetro, ¿se acuerdan? Lo vimos, lo decimos esta formulita también. Como se presentan en la figura 7A, las secciones huecas estos esfuerzos deben adicionarse directamente en un lado del elemento, así como para la sección transversal de hormigón fisurado con A sub 0 igual a 0,85 a 0H. Esta es la armadura, esta es la sección total, y donde T sería el A0H dividido entre el perímetro H. El esfuerzo cortante máximo puede expresarse como sigue. O sea, la suma, los efectos de los dos, de las tensiones tangenciales producidas tanto por el esfuerzo cortante como por el momento torsor, se va a sumar en una de las caras del elemento.
En otras caras se va a restar. Estamos cambiando, asumiendo que t vale esto, que a sub 0 vale esto. Si ustedes ponen esto acá, van a llegar a esta expresión. Entonces, esta es la suma. Para un elemento con una sección sólida, figura 7b, 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 7a. El esfuerzo cortante producido por la torsión es este. Como se representa en la figura 7a, las secciones huecas estos esfuerzos deben adicionarse directamente en un lado del elemento. Así, para una sección transversal del hormigón fisurado, ¿no? Cambiando estas secciones, ya hemos dicho, el esfuerzo cortante máximo puede expresarse como esta forma, para un elemento hueco, de una sección hueca. Fíjense que acá suma. Este es el esfuerzo cortante. Solamente actúan las dos caras, resistiendo el esfuerzo cortante. La torsión resiste todas las caras, que ustedes se acuerdan. Se produce una especie de esfuerzo cortante siguiendo, oponiéndose al momento torsor. Por eso que aquí tiene una orientación y aquí tiene otra. Lo mismo aquí, una orientación, aquí tiene otra. Mientras que el esfuerzo cortante siempre se está oponiendo a la fuerza, tiene la misma orientación. Entonces, si yo veo cuándo se va a sumar el esfuerzo cortante, acá se va a sumar. Cuando este esfuerzo tenga la misma dirección de este. Acá se va a restar en el otro borde. Entonces, ¿cuál es la situación más desfavorable en este caso? Tendría que ser esta, que es la suma, ¿no? Sumo el esfuerzo cortante más sumo la tensión de la torsión. Ahora, ¿qué pasa cuando la sección ya es una sección llena? Para un elemento con una sección sólida, figura 7b, se distribuye principalmente alrededor del perímetro, tal como lo presenta la analogía del tubo hueco. Pero toda la sección transversal distribuye la tensión tangencial del esfuerzo cortante. Contribuye a soportar. O sea, toda esta sección ya trabaja, ya no es solamente aquí las dos caritas, sino que toda esta sección trabaja resistiendo el esfuerzo cortante. Lo dice acá. La comparación de los resultados experimentales demuestra que la ecuación D, esta ecuación, es algo conservadora para secciones sólidas. Es decir, que es un poquito muy grande para secciones sólidas. Y que se puede lograr una mejor representación del esfuerzo cortante máximo mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los esfuerzos cortantes nominales. Las tensiones cortantes nominales, tensiones tangenciales. Entonces, como aquí, digamos, aquí están concentradas en estas dos caras, si esto fuera hueco, los momentos torsores se reparten. Por eso aquí se puede sumar. Pero aquí el esfuerzo cortante se distribuye en toda esta sección. Entonces no suma exactamente lo mismo. No suma el esfuerzo cortante acá. Porque aquí está distribuido en toda esta área. El momento torsor sí se asume que las paredes nomás son las que funcionan y se desprecia aquí el esfuerzo cortante que es pequeño, si ustedes se acuerdan. Por esta zona, digamos, que está tomando esfuerzo cortante, es que se considera algo más exacto que la tensión tangencial efecto de ambos
torsión importante en una pieza de alma llena de sección sólida, se puede sacar como la raíz cuadrada de las dos contribuciones. Saqué la raíz cuadrada, si no nos acordamos. Matemática. O sea, este es el aporte de, digamos que este es el tau, el esfuerzo cortante, y este es el tau del momento torsor. ¿No? Y yo sumo estos dos valores, la suma de las dos y cateto va a ser más grande que la suma del. Estamos asumiendo aquí que este valor al cuadrado más este valor al cuadrado aquí y este aquí me suma un valor, una diagonal, que no es lo mismo que sumar independientemente de todos los valores, ¿no? Por eso que acá ellos hacen digamos, podríamos decir que experimentaron que esta fórmula para usarla en secciones llenas daba un valor muy fuerte, un poquito más grande. Para disminuirlo sacaron la raíz y este más o menos ya es un poco más exacto, más parecido a la realidad, más parecido a los ensayos, podemos decir así. Entonces se asume, resumiendo, se asume que para secciones macizas, la tensión tangencial producida por el momento torsor y por el esfuerzo cortante se la encuentra con esta formulita. Y cuando la sección es hueca, vacío, hueco, se suman los dos aportes directamente. Entonces se suma este más este. En el lado más desfavorable. Aquí se restan, como habíamos dicho. Y aquí ya no se ve. Aquí ya no hay aporte, esfuerzo cortante. Directamente, cero. ¿No? ¿Cuál es la situación más desfavorable? Es esta. Este lado, donde suman los dos aportes. Del esfuerzo cortante y del momento torsor. Esta es la suma. En este caso, por el efecto de que en esta zona está contribuyendo el esfuerzo cortante, no es todo en esta cara, hacen esta reducción, de hacer la suma de los catetos, hacen, toman como el efecto final de ambos de hipotenusa, que es siempre menor a la suma de los catetos. Aquí solamente estamos hablando del triángulo como un efecto de dimensión, digamos, no es que se comporta como un triángulo. Disposiciones del código ACI para el diseño de la torsión. En las secciones anteriores se presentaron los principios básicos que funcionan las disposiciones de diseño del código ACI, las disposiciones de seguridad del código ACI, exigen que la torsión última, lo que siempre hemos dicho, el esfuerzo último, siempre tiene que ser menor o igual al esfuerzo nominal aplicado por un factor phi. En este caso estamos hablando de la torsión. La torsión última tiene que ser siempre menor o igual a la torsión nominal de la sección, aplicándole un factor disminuidor que depende de la torsión en este caso, que vale 0,75. Donde TU es la resistencia a la torsión requerida para cargas mayoradas y TN es la resistencia a torsión nominal del elemento. Y phi es 0,75. Para torsión al coeficiente de reducción de la resistencia, 0,75. La torsión nominal se basa en la ecuación ya desarrollada siguiente, ¿no? Ya la habíamos desarrollado, esta ecuación, de la formulita de los estribos y
Esta es la formulita de los estribos, pero aquí cambiando, en vez de H sub 0, estamos colocando A sub 0. Así lo considera el código ACI. Entonces, de acuerdo al código ACI, las secciones localizadas a menos de una distancia D de la cara del apoyo puede diseñarse para el mismo momento torsor TU que el calculado a una distancia D, reconociendo los efectos benéficos de la compresión generada en el apoyo. Sin embargo, si existe un momento torsor concentrado aplicado dentro de una distancia, la sección crítica debe tomarse en el apoyo, en la cara del apoyo. Estas disposiciones son paralelas a las utilizadas en el diseño por cortante. Para vigas que sirven de apoyo a losas, como se presenta en la figura 1, los efectos de la torsión producidos por la losa pueden considerarse uniformemente distribuidos a lo largo de la viga. Torsión mínima. Según el código ACI, si el momento de torsión mayorado TU no excede este valor, el momento torsor de fisuración nominal aplicado por el coeficiente phi dividido entre 4, los efectos de la torsión pueden despreciarse. Es decir, que este TU es menor que este valor, que ya lo habíamos deducido si ustedes se acuerdan, en la anterior clase, dividido entre 4, es decir, si se aplica esta expresión y se cumple, podemos decir que el efecto de la torsión no se lo considera. Este límite inferior corresponde al 25% del momento torsor nominal de fisuración, de agrietamiento, y reducido mediante el coeficiente de minoración phi 0,75. Es decir, si yo tengo un momento torsor último y es menor que este valor, no lo considero. No necesita hacer ningún cálculo. Perfecto, se lo desprecia. Es pequeño, digamos. Límites en el esfuerzo cortante. Con base principalmente en observaciones empíricas, el ancho de las grietas diagonales producidas por la acción combinada de cortante y torsión bajo cargas de servicio puede limitarse el esfuerzo cortante calculado bajo cortante y torsión mayorados, de manera que el esfuerzo cortante máximo es igual a B sub C dividido entre B omega dividido entre D más 2.2 raíz cuadrada de FC prima. El B máximo en la ecuación F corresponde al límite superior de la capacidad cortante. Combinando la ecuación F con la ecuación D, se obtienen límites en las dimensiones de la sección transversal de secciones huecas de acuerdo al código ACI. ¿Sí?
Esto tenía yo, no decía, cuando la sección era hueca, el aporte, este es el aporte del esfuerzo cortante, este es el aporte del momento torsor, ¿no? Siempre hay que verificar que esta sección, que estos dos aportes, siempre sean menor o igual a este esfuerzo cortante, a este B máximo. ¿Ya? Esfuerzo máximo. Tangencial. De manera similar, para secciones sólidas, combinando la ecuación F y la ecuación E, se obtiene que hay que aplicar la raíz cuadrada, la hipotenusa, ya habíamos visto dónde sería esta formulita. Siempre tenemos que compararla con esta expresión. Esta es una fórmula que la han sacado empíricamente, digamos. Y dice aquí, con base principalmente a observaciones empíricas, el ancho de la grieta diagonales producidas por la acción combinada de esfuerzo cortante y torsión bajo cargas de servicio, puede limitarse el esfuerzo cortante calculado bajo cortante y torsión mayorados, de manera que, entonces esto me dice que ellos han observado. ¿Esta fórmula de dónde sale? De laboratorio, de hacer ensayos. Han sacado esta formulita. Y están diciendo prácticamente acá que el máximo esfuerzo por tensión producida por esfuerzo cortante que se pueda admitir cuando están trabajando cortante y torsión simultáneamente es esta expresión. No puede ser más grande que esta expresión, por eso que aquí limita. El aporte del esfuerzo cortante, el aporte del momento torsor, siempre tiene que ser menor o igual a esta. Cuando la pared es hueca, se suman los catetos. Cuando la pared y cuando la sección es hueca, cuando la sección es una sección llena, se saca la raíz cuadrada de la suma de los catetos. O sea, viene a ser la hipotenusa. Siempre se la comparamos con el valor este. Si alguno de los criterios de las ecuaciones G o H no se cumple, necesariamente deben aumentarse las dimensiones del elemento o la resistencia del concreto. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que nosotros no podemos rebasar esta tensión que ha sido elegida por el ancho de la grieta, por el ancho de la fisura, cuando trabaja torsión y esfuerzo cortante. Si es que esto no se cumple, necesariamente tenemos que hacerla cumplir. ¿Y cómo tenemos que hacerla cumplir? Aumentando la sección de la pieza. Si aumentamos la sección de la pieza, este valor va a disminuir, ¿no? Este valor va a disminuir. Aquí también va a disminuir, pero su efecto acá en torsión no está en esta sección. Entonces, si yo aumento sección, va a disminuir, en general, va a disminuir esto con respecto a esto. Al disminuir ya va a igualar por lo menos y ya podemos continuar. O puede empezar a ser mayor este valor. Entonces, pero también, ¿qué podemos hacer? La otra alternativa es aumentar este F'. Si aumentamos el F', también esto va a aumentar, ¿no? Ese es si alguno de los dos criterios, ya sea G para secciones huecas o H para secciones macizas, no se cumple, necesariamente deben aumentarse las dimensiones del elemento o la resistencia del concreto. O aumentar estas dimensiones o
aumentar la resistencia al concreto. A las armaduras por torsión. La resistencia nominal a torsión está dada por la ecuación, esta expresión que la hemos deducido, que me piden los estribos. De acuerdo con el código ACI, el ángulo θ puede tomar cualquier valor entre 30 y 60 grados de valor. Y se sugiere tomar el valor de 45 grados. Si este es 45, se hace 1. Y si sabemos que TU es menor o igual que pi por Tn, que es el principio que usa de seguridad este código, que puede ser momento, puede ser cortante, puede ser lo que sea, este es el principio de seguridad. Entonces usted tiene que, en vez de colocar Tn, coloco Tu, ¿no? Pero dividido entre phi. Aquí aparece el phi y aquí aparece el Tu. Esta expresión es justamente esta misma, sino que estamos cambiando, en vez de colocar este Tn, colocamos este. Estamos igualando, ¿no? En vez de colocar Tn, colocamos Tu dividido entre phi. Esto como si tuviera aquí Tu dividido entre phi. Es esta expresión. Con esta expresión yo puedo calcular los esfuerzos por la armadura transversal requerida por los estribos a 90 grados. El código limita que el FYT, la resistencia del acero de la armadura transversal, a un valor máximo de 4200 para efectos de control de fisuras. Es decir, este valor, cuando estamos hablando de el cálculo de las armaduras transversales de torsión, no puede ser mayor que 4200. No podemos usar el acero 5000, digamos. Los estribos proporcionados para la torsión deben combinarse con los suministrados para el cortante, con base en estribos típicos de 2 ramas. Esto puede expresarse como fíjense ustedes, digamos, vamos a hacer aquí. Si yo tengo una sección producida por esfuerzo cortante, o sea, aquí estamos sometiendo a esfuerzo cortante. En una sección sometida a un momento torsor T. ¿Cómo es el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante de la armadura transversal que requiere este esfuerzo cortante, viene aquí a estas dos caras. Esta es la armadura que me interesa. ¿Ya? Y la armadura transversal que necesita la torsión es una armadura que necesita las 4 caras. Podemos decir así que este aporte por el esfuerzo cortante, ¿no? Y este esfuerzo cortante se resiste internamente de esta manera. Entonces yo coloco armadura, coloco en ambos lados. Son 2 ramas las que estamos considerando aquí para este esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante.
Y el momento torsor no es 2 ramas, sino que aquí esta resiste, vamos a hacerlo así, esta es la torsión externa, esta resiste, oponiéndose, 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 oponiéndose. Esta resiste, sumando estos dos efectos. Fíjense que estas dos tienen la misma orientación y esta tiene, cuando yo calculo para el momento torsor, voy a calcular solamente una rama. Una rama. Porque esta rama tiene orientación diferente. Y cuando calculo esfuerzo cortante, considero 2 ramas. Que suman, ¿eh? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando uno está diseñando. ¿Ya? La armadura transversal por esfuerzo cortante y torsión dividido entre S a una separación cualquiera es igual a la armadura transversal por esfuerzo cortante dividido entre S más el doble de la armadura transversal dividida entre S considerada por torsión. Esta es la armadura considerada por esfuerzo cortante, que se considera en 2 ramas, y esta que se considera una rama. Para poder comparar, para hacer la suma, hay que sumar ambos efectos. Eso significa esto, ¿no? Yo tengo que sumar aquí, ¿por qué? Porque aquí estoy calculando para una rama, pero como estoy colocando 2, y aquí estoy colocando 2, pues aquí sumo, esta más esta. Pues si ustedes quieren, considero aquí la mitad, y aquí considero la que me da la torsión. Al final da lo mismo. He podido considerar aquí 0,5 y aquí 1. ¿No? Eso es con el objeto de encontrar el espaciamiento único para ambos aportes, el esfuerzo cortante y la torsión. Los estribos transversales para esfuerzo a torsión deben ser cerrados para proporcionar la capacidad de atracción requerida a través de las grietas diagonales en todas las caras de la viga. Es lo que hemos dicho acá. El esfuerzo cortante por torsión tiene que ser cerrado, sí o sí. Tiene que ser cerrado y anclado perfectamente. Mientras que el esfuerzo cortante puede ser un estribo abierto, digamos. Por ejemplo, podría ser así. Aquí ya para mantener la continuidad se le cierra. Pero teóricamente, este estribo, ¿dónde está necesitando fierro? En el alma de la sección. Acá y acá. ¿Ya? En nuestro medio no usamos este estribo abierto, normalmente usamos estribo cerrado. Tanto para esfuerzo cortante, normalmente para esfuerzo cortante, nuestro estribo es cerrado. Estamos en nuestro medio. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos botando fierro acá, estamos botando fierro acá. Acá siempre se pone, no estamos botando en realidad. Pero tiene la ventaja este estribo cerrado, de que va a tomar algo de torsión secundaria y va a evitar, va a ser mucho mejor su comportamiento frente a la fisuración originada por torsión. Entonces, repito, el esfuerzo cortante no necesita un estribo cerrado, puede ser abierto, como en algunos países se usa, por ejemplo en Argentina. Mientras que el esfuerzo
cortante, torsional sí requiere un estribo cerrado completamente y muy bien anclado en su extremo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo yo sumo los aportes de estos dos? Este calculo con 2 y este calculo con 1. Eso es lo que está indicando acá. ¿No? Esto es lo que está indicando acá. Bien, los estribos transversales para esfuerzo de atorsión deben ser cerrados, eso es lo que habíamos dicho, para proporcionar la capacidad de tracción requerida a través de las grietas diagonales en todas las caras de la viga. El espaciamiento requerido, este S, de los estribos cerrados se selecciona tanteando con base en los tamaños estándar de barras. Para controlar el agrietamiento, la fisuración en espiral, el máximo espaciamiento de los estribos a torsión no debe exceder pH dividido entre 8 o 30 centímetros. El que sea menor, pH es el perímetro de la sección. Adicionalmente, para elementos que requieren tanto armaduras acortantes como a torsión, el área mínima de estribos cerrados deben ser tal que el aporte del esfuerzo cortante más el doble del aporte de la torsión. Las armaduras tienen que ser siempre igual a lo que me dé esta expresión, o mayor o igual a 3,5 B omega, que es el ancho del nervio, por la separación entre estribo y estribo dividido entre F y T. ¿No? Entonces hay que hacer esta comprobación. El área mínima de estribos cerrados de los dos aportes deben cumplir esta condición. El área de las barras de armadura longitudinal A sub L, requerida para resistir la torsión, está dada por la ecuación siguiente. Esta es la ecuación que la habíamos deducido en la anterior clase también. Donde θ debe tener el mismo valor empleado al calcular la armadura transversal. Es decir, este θ, 45 grados, se vuelve 1. En la ecuación el término A sub T dividido entre S, este valor, porque esta es la armadura transversal, dividido entre su separación, debe tomar como el valor calculado en la ecuación usada para determinar la armadura por torsión solamente. Sin haberlo modificado por los requerimientos del acero transversal mínimo. O sea, lo que nos da en el cálculo A sub T dividido entre S, lo que me dé este valor, yo lo coloco acá, sin considerar si es el mínimo, si es el máximo. Lo que me dé este valor no lo cambio, lo pongo lo que me da exacto. Sin modificarlo, ¿no? Con base en la evaluación del comportamiento de espécimen en ensayo conformado por vigas de hormigón armado sometidas a torsión, el código ACE exige que la armadura longitudinal no sea menor que la armadura longitudinal mínima, se la calcula con esta expresión, o con esta expresión. El espaciamiento de las barras longitudinales no debe exceder 30 centímetros y deben estar distribuidas alrededor del perímetro de la sección transversal para controlar el agrietamiento
los diámetros de las barras no deben ser menores a 10 milímetros, ni a un 24avo el espaciamiento de los estribos transversales. Debe colocarse al menos una barra longitudinal en cada una de las esquinas de los estribos. La torsión máxima, ¿esto qué significa entonces? ¿Qué nos está diciendo? Sabemos que un esfuerzo cortante, un momento torsor, necesita armaduras transversales, que son estribos a 90 grados, sí o sí a 90 grados, así han sido deducidas la fórmula, cerrado, bien anclado, no tanto, bien anclado. ¿Y cómo esta es la armadura transversal? Por torsión, estamos hablando de una sección sometida a torsión. Está torsionando esta pieza. ¿Y cómo es la armadura longitudinal? La armadura longitudinal, primero, siempre una armadura en cada quiebre. En este caso, una sección rectangular, en cada una de las esquinas necesita un fierro, sí o sí. Esa es la primera condición. Y de ahí hay que ver que en este espaciamiento siempre sea menor que 30 centímetros. Entre armadura y armadura longitudinal no puede haber más de 30 centímetros. Entonces, y tratar de repartir lo más uniforme posible alrededor del perímetro. Digamos aquí, esta sección, si fuera 40 centímetros, por decirle, entre fierro y fierro, tuviera yo 40 centímetros, estoy obligado a colocar un fierro aquí, porque la mínima separación es 30. ¿Ya? Tratar de que, no se puede exacto, pero por lo menos tratar de que estos valores, que estas distancias sean lo más o menos aproximadas. Entonces esta es la armadura longitudinal por torsión. Y esta es la armadura transversal por torsión. ¿No? ¿Cómo son las armaduras transversal por torsión? Es una armadura, son estribos. Estribos a 90 grados. Estribos. Esta es mi viga. Esta es la armadura longitudinal. Estos estribos son a 90 grados. No tienen otra inclinación. ¿Ya? Antiguamente, las primeras secciones de hormigón armado, ustedes buscan unos libros antiguos, van a ver cómo armaban antes cuando tenían una pieza sometida a torsión, la armaban así, digamos. Tenían que fijarse, ellos se fijaban cuál era la orientación del esfuerzo cortante, del momento torsor. Y en base a eso, colocaban digamos, espirales que iban desarrollando, que seguían esta línea. El momento torsor. Si lo ponían al revés, no funcionaba. Todo esto es un lío, ¿por qué? Porque tenemos que ver cómo la orientación, posiblemente la orientación cambie del eje neutro hacia el otro lado, cambie, ahí tenían que cambiar la orientación, o sea, todo un lío. Todo esto se elimina si yo considero estribo a 90 grados, perpendiculares al eje. Eso es. No me interesa el signo de la torsión. Puede trabajar al revés o al revés,
igual va a funcionar esa armadura transversal. Por eso es que los estribos, inclusive en el esfuerzo cortante, si tiene un signo, los estribos verticales funcionan lo mismo que si tuvieran el otro signo. Pero si yo pusiera estribo inclinado, va a tener que responder solo a un signo. Si es positivo o si es negativo. Esa es la ventaja de los estribos a 90 grados, tanto para torsión como para esfuerzo cortante. ¿No? Por último, aquí nos dice, la torsión máxima actúa generalmente en los extremos de las vigas, ¿sí? Como el esfuerzo cortante. En consecuencia, las varillas longitudinales de la torsión deben anclarse para su resistencia de fluencia en las caras de los soportes. Para hacer esto, puede ser necesario usar ganchos o varillas horizontales en forma de U, con empalmes traslapados con la armadura longitudinal de torsión. Una práctica bastante común consiste en extender el refuerzo, en extender, digamos, las armaduras del fondo de las vigas de fachada sometidas a torsión 15 centímetros hacia adentro de las columnas. Generalmente esto no es suficiente. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, una viga, por decirle algo, esta viga. Esta es una losa. Esta es una viga. Y esta es una columna. Vamos a dejar aquí una columna. Una columna. Entonces, esta losita tiene una carga, ¿no? Vamos a asumir que la carga la vamos a concentrar aquí al medio. Esta losita. ¿Cómo podemos? Esto estamos repasando isostática, no sé dónde la han llevado. Esta carga la estamos concentrando al medio, tanto la carga permanente como la carga viva, la carga total. Entonces, al eje de la viga, esta carga, tiene una excentricidad que yo traslado esta carga al eje de la viga, se viene con un momento torsor. Es decir, yo puedo hacer la misma consideración a la viga. Vamos a ponerle aquí que hay empotramiento, porque aquí están las columnas. Y yo puedo traer esta carga Q aquí. Vamos a hacerlo así. De la viga, de la carga Q. ¿Ya? Y se me viene con un momento lineal. Este momento sería Q por E.
lineal. Pero ¿cómo yo calculo? ¿Cómo hago el cálculo del momento torsor máximo que actúa sobre esta viga? Hay un momento torsor, fíjense ustedes. Hay un momento torsor, ¿no? Entonces lo que hago es calcular el esfuerzo cortante de la carga Q estamos asumiendo que hay un empatramiento, estamos asumiendo de que estas columnas tienen suficiente rigidez como para tomar la flexión que van a generar estos momentos torsores, en los extremos. Estos momentos torsores se van a volver flexión para esta columna. Y en el sentido longitudinal, vamos a asumir que estas columnitas van a resistir también flexión. Flexión. Entonces, ¿cómo calculo el momento torsor? ¿Cómo varía este momento torsor en esta viga? Es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces me olvido de la excentricidad y calculo el esfuerzo cortante. Aquí tengo Q, calculo su esfuerzo cortante. Me va a dar eso porque es simétrica la viga, ¿no? El efecto de este momento con este se va a anular, entonces va a ser simetría. Y asumo que aquí hay ¿cuánto? Una carga, un momento torsor, un momento cortante, P, igual a L dividido a medio. Es el esfuerzo cortante. B. Este es el diagrama B, esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo se calcula el momento torsor? Es el mismo diagrama del esfuerzo cortante. Bien, acuérdense de eso, que alguna vez lo han llevado. Es el mismo diagrama del esfuerzo cortante. Ya, multiplicado por E. Es el mismo diagrama del esfuerzo cortante multiplicado por E. Entonces, si ustedes quieren, mejor, para calcular el esfuerzo cortante, yo considero la viga cargada por una carga que viene a ser Q por E. Y este me va a dar unos momentos torsores. Este sí ya es diagrama TP. Que sus valores máximos están aquí en los extremos. ¿Ya? ¿Y cuánto valdrá el valor máximo? El valor máximo, vamos a hacerlo aquí, valdrá Q por E por L medio. Este es el esfuerzo cortante máximo, la torsión que se genera acá. Torsión máxima. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que si yo no hago un buen anclaje aquí, va a ser difícil que esta viga traslade esa torsión, la vuelva flexión para la columna. Entonces eso es lo que nos dice, que hay que anclar los fierros. La armadura longitudinal. La armadura longitudinal está la viga, estoy mirando aquí la viga y está la columna. La armadura longitudinal por torsión tendría que venir aquí. Y aquí. Digamos que así. Que sea así. Digamos que yo tenga la armadura longitudinal
6 fierros. 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Entonces lo que nos dice que estas deben estar ancladas, estas armaduras. Deben venir así, anclarse. Vamos a verla en planta, ¿no? Yo digo, si yo muestro un corte acá, ¿cómo vería? Vería la columna, digamos, por decirle, y la viga. Es que estos 2 fierros rojos. Lo que nos indica es que esta armadura tiene que tener por lo menos 15 centímetros. Si no tiene, hay que anclarla. ¿Cómo podemos anclarla? Dándole el anclaje. Entonces estos fierros vienen así. Este no muere ahí, sino que se le hace el anclaje. Esta es una planta, estamos mirando acá. Una sección. A. A. Estoy mirándola desde arriba, digamos. Esta es la columna y esta es la viga. Esta es la base de la viga, el ancho del B omega. Esta es la altura total de la viga. ¿No? Eso es lo que nos indica, que hay que anclar esta armadura longitudinal para que la torsión pueda generarse, pueda transmitir a la columna. Y fíjense que esta torsión, que es torsión para la viga, ya en la columna se vuelve flexión. Flexión. ¿No? Entonces esta columnita estaría sometida a flexión, producto de la torsión, y otra torsión y otra flexión en otro sentido, producto de la viga, que la estamos usando en portada. ¿No? Otra flexión, en el otro sentido, otra flexión. Producto de esta viga, que esta viga tiene una flexión que se hace así. Esta sería esta. ¿No? Y esta sería esta torsión. De momento sería la torsión. Entonces esta viga va a estar sometida a flexión biaxial, esta columna. Y esta viga va a estar sometida a flexión cortante, torsión. Entonces, ¿qué nos decía aquí? Que normalmente en los extremos está la torsión. Y hay que anclar la armadura longitudinal para que transfiera su efecto al otro elemento que esté resistiéndola. Con eso terminaríamos entonces este capítulo de torsión. Entonces, resumiendo, la torsión necesita 2 tipos de fierro. Armadura transversal, que son estribos verticales, y armadura longitudinal, que son armaduras que están repartidas. Ya hemos dicho que están repartidas. Y lo dejamos, ¿no? Están repartidas lo más uniforme posible y que su máxima separación entre fierro y fierro longitudinal es 30 centímetros. ¿Ya? Entonces que hay 2 tipos de armadura. Cuando estamos en los extremos, esta armadura hay que anclarla, esta armadura longitudinal. Anclarla para que desarrolle su trabajo de manera eficiente. Vamos a hacer un ejemplo para que, creo que no se lo he mandado este ejemplo, se lo voy a mandar ahora, pero que lo podemos ver ahorita. Los ejemplos de aplicación, torsión y cortante.
Se tiene una viga rectangular de 40 por 65, sometida a un momento torsor T último de 4.3 toneladas metro. Ya está mayorado en el momento. Y un esfuerzo cortante, también mayorado, de 27.3 toneladas. Aquí me están dando que hay flexión, hay torsión, por decir, y cortante a la vez, conjuntamente, con estos valores mayorados últimos. Ya están factorizados. Los materiales son un hormigón 280 y un fierro 4200. Siete fierros fuera 5000, por ejemplo, en Santa Cruz nos llega el fierro 5000. Para torsión, para el cálculo de los estribos por torsión, y la torsión, los estribos y la armadura longitudinal, máximo puedo usar 4200. Esa tiene la limitación que me hace el código ACI. ¿Ya? O sea, en torsión con cortante, la tensión del acero está limitada a 4200. Si aquí me hubieran puesto 5000 a mí, yo haga los cálculos, tendría que poner como máximo 4200. Bien, solución. ¿Qué se hace? Verificación si se necesita armadura por torsión. Calculamos ACP. ACP es el área total de la sección, 40 por 65, 2600. Calculamos PCP, es el perímetro del área total de la sección, es decir, 40 más 65 por 2. Una vez que tengo esto, yo verifico que el momento torsor último siempre tiene que ser menor o igual a este valor. Si es así, yo puedo despreciar la torsión, no tomarla en cuenta. Calculamos y me da que este TU es 4.3, ya lo tengo acá. Y que este valor, todo este valor, me da 1,09. ¿Qué significa? Que la torsión última es mucho más grande que esto. Por tanto, la torsión no se puede despreciar. ¿Qué hubiera ocurrido si la torsión fuera 0,9 acá, por decirles algo? Si este último hubiera sido 0,9 acá, yo no hubiera necesitado hacer ningún cálculo porque la torsión se la puede despreciar. Pero en este caso, mayor, este número, por tanto hay que tomar en cuenta la torsión. Y eso es lo que hacemos. 2. Cálculo de las propiedades de la sección. A sub 0 por H. A sub 0 H. A sub 0 H. El área encerrada por los estribos. ¿Ya? Vamos a asumir nosotros que 40 X1, vamos a calcular primero X1 y Y1. ¿Cuál es esto? El baricentro de donde están los estribos. Entonces, X1 es 40. Estoy dándolo como recubrimiento libre. 2,5 menos 2,5 menos 2,5. Estoy asumiendo un fierro del estribo Fi de 10, que es el mínimo que nos acerca. Fi de 10. Si este es 1 centímetro, 0,5 la mitad, 0,5 la mitad. Que significa que X1 es 34. El Y1, lo mismo, 65 menos 2,5 menos 2,5 menos 1, 0,5 más 0,5, me queda 59. Quiere decir que X1 vale 34 y Y1 vale 59. ¿Cuánto valdrá A0H?
A0H valdrá X1 por Y1, 34 por 59, que viene a ser 2006 centímetros cuadrados. 2006 centímetros cuadrados. A sub 0 es el área total encerrada por la trayectoria del flujo cortante, que viene a ser el A sub 0H por 0,85. Esto ya lo hace el código ACI, exige esta disminución. De acuerdo a sus ensayos, vieron que era necesario hacer esta disminución. Habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Un poco al final. Vamos a la otra. La armadura mínima. Acá, ¿ven? Encontrado experimentalmente después que el agregamiento del área efectiva, entonces aplica un factor. Y este es el factor que hay que considerarlo, que lo estamos considerando en el ejemplo. Aplicamos este factor y tenemos que el área sub 0 es 1705.1. Adoptamos como altura útil 59 centímetros, 65, ¿no? En vez de hacer 65 menos 6 centímetros, viene a ser 59. Estoy aplicando, estoy asumiendo que esta es la altura útil. ¿Cuál es la altura útil? De la armadura principal a el extremo del borde de la viga. Ya sabemos cuál es la altura útil. PH. Perímetro de los estribos. El perímetro de los estribos sería 34 por 2 más 59 por 2. 186. Todo esto, fíjense, son cálculos de las propiedades de la sección que lo voy a usar. No tiene ningún misterio. Comprobación, ahora, 3. Comprobación de la sección a la falla de la compresión oblicua. Esto es importantísimo. Es lo que habíamos dicho. Acá. Esta cuando la sección no es llena, cuando estuvo, y esta cuando la sección es llena. Esta comprobación hay que hacerla, porque si esta comprobación falla, necesariamente tenemos que aumentar las dimensiones del elemento o aumentar la resistencia del concreto hasta que se cumpla. Si hacemos eso, en nuestro caso nuestra sección es llena, es la raíz cuadrada. No estuvo, si fuera tubo, no fuera raíz cuadrada, ni elevado al cuadrado. Lo habíamos aplicado, la hipotenusa. Hacemos la comprobación, calculamos B sub C, que nos piden acá. ¿Ven? B sub C, que es el B sub C, es el aporte del hormigón al esfuerzo cortante. Nos da 20.93 toneladas, este valor. Como de una sección sólida, se aplica la expresión con raíz cuadrada, ya hemos visto. Tenemos todos estos valores conocidos. Y tenemos todos estos valores conocidos. Estamos aplicando, multiplicando y dividiendo y haciendo todo lo necesario. ¿Qué me queda? Que esto vale 16.44, que es menor a 34.26. Significa que la sección es suficiente. Si esto no me hubiera dado al revés, yo tenía que aumentar la sección de las piezas o aumentar la resistencia y hacer la comprobación hasta que me cumpla. 4. Determinación de las armaduras transversales, estribos. Una vez que ya tengo que la sección es suficiente, que
Además, yo tengo que tomar en cuenta la torsión porque excede el valor mínimo. Lo que tengo que hacer ahora es determinar las armaduras, determinación de las armaduras transversales, estribo por torsión. Como hay dos efectos aquí, hay torsión y hay esfuerzo cortante, primero voy a considerar torsión, ¿no? Tn, el valor nominal en el límite tiene que ser igual al T último dividido entre phi. Normalmente nosotros lo vemos así, ¿no? Aquí, phi veces Tn, tiene que ser siempre mayor o igual a Tu. Tomamos el límite igual, lo bajamos acá y calculamos la torsión nominal, que vendría a ser 5.73 toneladas metro. Si θ es 45 grados, este valor yo no necesito para calcular la armadura longitudinal, que de todas maneras también estamos colocando, estamos calculando, y me quedaría la armadura transversal por torsión, que viene a ser Tn dividido entre 2 a sub 0 YT cotangente de 45 grados. Este es 1. El YT vale esto. Tenemos el A sub 0 que ya lo hemos calculado. Tenemos todos los datos. Y esta relación, la armadura transversal por torsión dividido entre el espaciamiento, tiene que ser 0,04 centímetros por cada centímetro. Centímetros cuadrados por cada centímetro. Ahora, el cálculo de las armaduras transversales por esfuerzos cortantes, que también son estribos. Estamos hablando de las armaduras transversales. El esfuerzo cortante no necesita armadura longitudinal, solo necesita armadura transversal, en las dos caras laterales, si ustedes se acuerdan. Entonces, del B último, ya lo tenemos acá. Hay que comprobar que siempre sea mayor o igual a un medio de phi por B sub C. Hacemos la comprobación y vemos que se necesita armadura por cortante. Calculamos el B sub S, ya lo hemos hecho en el esfuerzo cortante, y estamos calculando como si, sin tomar en cuenta la torsión, solo el esfuerzo cortante. Calculamos todo, calculamos el B sub S, una vez que tengo el B sub S yo puedo aplicar para encontrar la armadura vertical, la armadura por esfuerzo cortante. Este B significa cortante y este T, torsión. La armadura por cortante vendría a ser el B sub S por S dividido entre, despejando la formulita, ya la conocemos, yo voy a tener la misma cantidad. B sub, la armadura transversal por esfuerzo cortante, estribos a 90 grados, dividido entre S, va a tener la misma consideración acá. Calculo y me da 0,062 centímetros cuadrados por cada centímetro. Entonces, esto sería lo que necesito por esfuerzo cortante, por torsión, por decir, la armadura necesaria por unidad de longitud y la armadura necesaria por unidad de longitud por esfuerzo cortante. Selección de los estribos. La armadura transversal total en el alma para dos ramas, es igual a la armadura del esfuerzo cortante más la armadura de torsión dividido entre S. ¿No? Pero, como la armadura de torsión, cuando yo la calcula solamente un lado, esta armadura yo estoy calculando solamente para un lado. Porque el otro lado está en un sentido y el otro lado está en el otro sentido. Pero para colocarla físicamente necesito considerar que tengo que colocar el doble. Por eso que aquí ponemos 2 veces la armadura transversal
dividido entre S, y la armadura por esfuerzo cortante una sola vez. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos considerado dos, que son dos estribos, ya lo hemos considerado aquí. Sabemos que esta armadura por esfuerzo cortante son dos, van y vienen, sí o sí son dos ramas. Esta era una sola rama cuando calculaba, pero como estoy colocando físicamente un estribo que va, un solo estribo, para calcular, calculo con una rama, pero para colocarlo voy a colocar las dos ramas, entonces aumento, multiplico por dos este valor. Me da esto, hago este cálculo y me queda que yo necesito, considerando la torsión y el esfuerzo cortante, una cantidad de 0,14 centímetros cuadrados por cada centímetro. Si uso un estribo de 10, estribo phi de 10, ¿cuánto sería la separación? S. Sería 2 veces por 0,74 dividido entre 0,14, 2. Ya. Esta separación, S, esto es esto, que puedo aquí factorizar, tengo este valor, ¿no? Y puedo sacar cuánto es esa separación, sabiendo que voy a colocar un estribo de phi de 10. El estribo phi de 10 es 2 veces, porque el estribo va, un estribo simple, 2 veces 0,79, el phi de 10 es 0,79. Entonces, me da que la separación es 11 centímetros. Es decir, yo necesito, para tomar ese momento torsor, un estribo phi de 10 cada 11. Un estribo phi de 10 cada 11. Comprobaciones. Separación máxima permisible entre estribos. Habíamos dicho que es el perímetro dividido entre 8. Me da 23. Es mucho menor, no hay problema. El área mínima de estribos, 2 por 0,79 es 1,58 centímetros cuadrados. Y aquí me da valores que están cumpliendo. Hacemos esta verificación y vemos que la armadura, el área de los estribos está cumpliendo. Punto. Una vez que tengo que ya este estribo está de acuerdo a todas las consideraciones que exige la ACI, la norma, mi estribo ya está definido, digamos, o adoptado, phi de 10 cada 11. Necesito como armadura transversal, estribos verticales, phi de 10 cada 11. Ahora me falta calcular la armadura longitudinal. Cálculo de la armadura longitudinal por torsión. La armadura longitudinal, dice que yo lo necesitaba este dato, que nos decía mantenga, por más que el mínimo lo pueda alterar, mantenga los que me dan el cálculo, dicen, ¿no? Estamos manteniendo los estos que me dan el cálculo. 0,04. Este valor. Ese se mantiene, por más que yo lo modifique por armadura mínima. En este caso no hemos modificado nada, pero si fuera el caso de que hay que modificar, para entrar en la fórmula se entra con el valor inicial. Entonces tengo aquí la armadura longitudinal. A sub L es igual a la armadura transversal dividido entre S, esta armadura transversal por torsión dividido entre S, el perímetro total, esta relación, y este 1 porque θ 45 me da 1. Entonces, este FYT y este FY es el mismo, ¿no? Mantiene, y me da que la armadura longitudinal viene a ser 7,44. Necesito 7,44 centímetros de fierro
distribuido en todo el área, en todo el perímetro alrededor del estribo. Hacemos la comprobación de la armadura límite mínima, tenemos los datos y vemos que cumple. Está un poquito más grande que la armadura mínima, cumple. Si este valor me ha dado menos, digamos por decirle que le hubiéramos calculado 5, y la armadura mínima da 6, hay que considerar 6. Pero aquí nos ha dado más, lo estamos dentro, la armadura mínima. Una vez que tengo ya los estribos, que sé que son phi de 10 cada 11, y la cantidad de fierro que tengo que repartirla de manera que cumpla los requerimientos de la norma, y hago el detalle de la sección. La armadura transversal calculada es estribo phi de 10 cada 11, y la armadura longitudinal calculada es 7.44 centímetros. Si elijo 6 phi de 12, me da 6.79, no llego a cubrir. Si elijo 8 phi de 12, llego a cubrir, se me pasa un poquito, pero con 6 lamentablemente no puedo cubrir. Entonces adoptamos este valor, 8 phi de 12. ¿Ah? Entonces, aquí yo tengo el detalle final, que viene a ser 8 phi de 12, la armadura longitudinal, 1 en cada esquina, y los estribos phi de 10 cada 12. Phi de 10 cada 11, por ejemplo. Es la armadura transversal. ¿Ya? Fíjense que el esfuerzo, el momento torsor, esta sección es grande, ¿no? Es una sección de 40 por 65. Y el momento torsor tampoco es una cosa muy grandísima. Pero fíjense que ya requiere nomás de armadura. El momento torsor, como les decía, son dos tipos. El momento primario, pueden ser dos tipos el momento torsor. El momento primario es cuando sí o sí nosotros tenemos una estructura que si yo no la calculo la viga a torsión, como el caso típico este, de la losa emboladiza, sí o sí, esta viguita tiene que tiene que calcular esa torsión porque tiene que resistir sí o sí a la torsión. Está peligrando el equilibrio. Si yo no calculo la torsión a esta viga, esto se puede, digamos, deformar excesivamente o se puede desplomar inclusive. Esta viga sí o sí a torsión. Pero pueden haber otros casos, por ejemplo, donde yo digo, por ejemplo, que yo tengo aquí una viga, vamos a hacer esquemáticamente una viga, aquí yo tengo una viga, aquí yo tengo otra viga transversal. Digamos que aquí yo tengo columna, por decir algo. Y aquí yo tenga una viguita así. Y esta viguita está así. ¿Ya? Y esta viga es la principal. Fíjense, esta viga puede producir torsión en esta viga, pero es una torsión secundaria. ¿Por qué?
Porque si yo inicialmente la hago calcular, la calculo hasta esta viguita como si fuera empotrada aquí en el extremo de esta columna, de esta viga, va a tomar este momento. ¿Quién lo va a tomar? Tiene que tomar sí o sí la torsión en esta viga. Pero si yo no la considero este momento, inicialmente la viguita va a querer encontrar quién la agarre aquí. Si no la agarra nadie, si esta viga no tiene rigidez torsional y gira un poquito, digamos, gira, lo estoy dando exageradamente, cede, lo que le pide este momento cede. Al ceder va a ir bajando este momento, va a ir disminuyendo. Si esta viguita tiene algunos estribos cerrados, digamos, por más que sean no exactamente calculados, va a resistir un cierto momento torsor. ¿Ya? Pero no está, puede inclusive no resistir nada, cero, pero no peligra la estabilidad de esta. No considera esta torsión en esta viga, no peligra la estabilidad. Esta se llama torsión primaria. Torsión secundaria, por ejemplo. Torsión secundaria no afecta la estabilidad del elemento. Pero esta viga, por ejemplo, este voladizo, supongamos que tenga una carga, no le queda otra a esta viga que tomarlo por torsión. Porque si no, ¿quién la va a agarrar? Nadie. No hay otro elemento que lo agarre. ¿No? ¿Quién tiene que agarrarlo? Esta es una flexión y esta flexión se vuelve torsión para esta viga. Entonces, esta es una torsión primaria. ¿Qué pasaría si yo agarro, por ejemplo, y pongo una viga de este tipo? Un voladizo. ¿Ya? También con una carga. Esta viga tiene continuidad y puede trabajar tranquilamente de esa manera. Si hubiera una carga uniforme, digamos, ¿no? De una losa. Y viene la fuerza. Y se contrarresta y se equilibra sola entre el voladizo y el tramo, y no le transfiere a esta viga torsión, solo le transfiere una carga. Efecto esta viga sobre esta viga roja es una viga, una carga, una fuerza. Esta puede ser nada, puede ser cero, digamos, soporte, pero esta sí o sí esta es una torsión. Y cuando yo cargo esta viga, yo la cargo esta viga, vamos a poner así, ¿qué tengo que hacer? Esta carga actúa sobre esta viga. Este momento secundario voy a hacer que no lo tome en cuenta, que ya he tomado la flexión máxima como si fuera una viga simplemente apoyada aquí. He tomado fierro para cargar, como para que no tome mucho, no tome, digamos, una torsión fuerte. Pero esta sí o sí es un momento torsor. Este momento torsor sí o sí tengo que considerarlo como torsión, porque es primario. Porque si no lo considero, esto se puede desplomar. Ese es el efecto de la torsión. Entonces, muchos de los momentos torsores, la mayoría son secundarios. Por eso le decía que en nuestro medio estamos acostumbrados nosotros a armar con estribos cerrados. Eso ayuda a que se fisure menos por efecto de estos momentos torsores secundarios. Trabaja un poco mejor porque va a tomar algo de torsión, ¿no? ¿Qué es lo justo? Lo justo es que cuando uno calcula una estructura, ve
con un método elástico, vamos a ver los momentos torsores. Nos va a dar posiblemente dependiendo de la rigidez de esta viga, aquí va a tomar algo de momento. No el 100% como si fuera empotrado, pero va a tomar algo de momento. Entonces yo en ese caso voy a tener que ver si este momento he resistido por esta sección sin necesidad de colocar un fierro especial, es decir, haciendo esta comprobación que hemos hecho acá al inicio. ¿No? Pero si este momento es este momento actuante acá, ¿no? Y este era el momento que la viga resistía sin necesidad de nada. Entonces, si mi momento torsor está alrededor de este valor, no necesito ponerle nada. Y si es secundario, no va a pasar nada, ¿no? Pero si es primario, es una torsión que va a producir un colapso, una deformación excesiva, tengo que tomarla en cuenta sí o sí. Bueno, aquí vamos a quedar por ahora, jóvenes. Con esto prácticamente hemos terminado todo 100%, todo el programa, y la próxima clase ya vamos a hablar entonces de los exámenes. Son 2 exámenes que vamos a tomar. Estoy viendo eso, cómo lo vamos a hacer, y yo creo que el lunes o el miércoles, a ver, ahora es viernes, ¿no? El lunes hablaremos sobre el examen y cualquier problema que tengan de preguntas pueden hacerme. Para eso estoy, para tomar en cuenta todas las preguntas que tengan, las dudas. Pero si no estudian no van a tener nunca dudas. Es estudiando para tener dudas. Ya, vamos a quedar aquí entonces por ahora. Grupo CIT 29B, guardar. Bien, quedamos aquí entonces. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.